Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos los miembros del grupo de interés de los determinantes sociales de la salud y a todos los que nos acompañan en la sesión de esta mañana. Esta sesión es una iniciativa de la División de Epidemiología Social y de Evaluación del Fideicomiso de Salud Pública, un programa adscrito al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Mi nombre es Nicole Muñoz, soy la coordinadora de proyecto en la división y durante la mañana seré su moderadora también. Y me acompaña Gina Sánchez y Patricia Hernández, ambas colaboradoras de AmeriCorps para el Fideicomiso de Salud Pública, quienes nos estarán ofreciendo asistencia técnica durante la sesión. Como uno de los objetivos de nuestro grupo de interés es identificar grupos o organizaciones que trabajen con los determinantes sociales en Puerto Rico, les exhortamos a que a través del chat escriban su nombre, la organización a la cual representan y el municipio donde está localizada. Antes de dar comienzo a nuestro seminario del día de hoy, quiero compartir con ustedes algunas instrucciones que nos ayudarán a mantener un espacio organizado durante la sesión para asegurar el disfrute de todos y todas. Para evitar ruidos, el micrófono va a estar deshabilitado durante toda la sesión. Solo lo tendremos disponible nosotras como, ¿verdad?, facilitadoras y nuestros recursos. De igual manera, para el beneficio de todos, pueden observar que en sus pantallas hay unos botones que dicen Q&A. Y a través del Q&A vamos a estar trabajando lo que son las preguntas de ustedes para nuestros recursos. Y Captions, que es el CC, es por si ustedes necesitan algún tipo de subtítulo. Y pues nuevamente el chat va a estar disponible también para que escriban cualquier otra información que sea pertinente a la sesión del día de hoy. Para el beneficio de todos y conocimiento, este webinar está siendo grabado para fines educativos y luego será compartido a través del canal de YouTube del Fideicomiso de Salud Pública. Durante esta sesión nos acompaña la doctora María Isabel Cos Guzmán, quien posee un doctorado en Psicología Clínica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Completó su internado en el Roberto Clemente Family Guidance Center de la ciudad de Nueva York, clínica de salud comunitaria adscrita a la red de hospitales públicos en Nueva York. Desde el año 2016, la doctora Cos Guzmán se desempeña como psicóloga consultora y actualmente como gerente de proyecto en la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud, brindando asesoría en política pública, diseñando y facilitando talleres sobre prevención de suicidio, asesorando sobre el protocolo para la prevención del suicidio y publicando informes estadísticos sobre suicidios en Puerto Rico. En el año 2023, la doctora Cos obtuvo una beca completa como fellow del Bloomberg American Health Initiative para completar una maestría en salud pública con enfoque en prevención de violencia en la Universidad de Johns Hopkins. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Cos y le cedo el espacio para que ella pueda comenzar con su presentación de hoy. Muchísimas gracias y siempre es un placer colaborar con el Fideicomiso de Salud Pública y gracias, compañeras, por hacer posible este encuentro. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se ve bien? Ok, gracias, Gina. Bueno, pues como Nicole les mencionó, mi nombre completo es María Isabel Cos Guzmán, soy psicóloga clínica de profesión, trabajo en la Comisión para la Prevención del Suicidio como gerente de proyecto y hoy asumo la responsabilidad de elaborar con ustedes esta discusión que hemos titulado Prevención de Suicidio en Hombres, un asunto de humanidad. Lo primero que quiero decir es que a través de esta actividad no pretendo hablar en nombre de los hombres ni en nombre del sufrimiento o dolor que puede presentar una persona en riesgo de suicidio, sino que asumo esta responsabilidad de facilitar esta información primero como psicóloga clínica, pero también como madre de 2 niños, como hija y como amiga. Así que vamos a comenzar. Lo primero que siempre interesamos hacer cuando abordamos el tema del suicidio es mencionarles que
En esta actividad vamos a hablar directamente sobre el suicidio, que significa la muerte autoinfligida. Esta presentación incluye descripciones sociodemográficas y circunstancias asociadas a personas que han muerto por suicidio en Puerto Rico. Toda esta información, incluyendo el tema del suicidio, puede causar malestar emocional y sabemos que esas reacciones en muchas situaciones son totalmente normal, pero les recuerdo que si usted no se siente bien durante esta actividad, que por favor están en total libertad de abandonar este webinar. Les recomendamos hablar con una persona de confianza o si desean llamar a la línea Paz a través del 988. Importante, y lo mencionaron las compañeras al inicio, el propósito de esta actividad es exclusivamente educativo. Al final va a haber un espacio para preguntas. Le vamos a hacer llegar, las compañeras le van a hacer llegar esta presentación vía correo electrónico. Toda la información compartida en esta actividad es totalmente público, la pueden diseminar, la pueden compartir, la pueden publicar. Y sobre todas las cosas, como somos ya 300 personas aquí en este espacio virtual, lo que queremos es fomentar un espacio de respeto y compasión entre las preguntas que hagamos y los comentarios también que compartamos en el chat. Y antes de comenzar con la presentación, quiero leer esta dedicatoria. Y esta presentación, así como todo lo que hacemos desde la Comisión para la Prevención del Suicidio y sin duda desde el Fideicomiso de Salud Pública, lee así: para aquellas personas que han perdido su vida a través del suicidio, para aquellas personas que luchan con pensamientos suicidas, para aquellas personas que han intentado quitarse la vida, para aquellas personas que cuidan de alguien que lucha con pensamientos de suicidio, para aquellas personas que han perdido seres queridos por suicidio, para aquellas personas en recuperación y para aquellas personas que trabajan incansablemente para prevenir el suicidio en Puerto Rico todos los días. Creemos que podemos y sabemos que haremos la diferencia. Los objetivos de esta actividad son contextualizar los aspectos epidemiológicos del suicidio en Puerto Rico, promover una reflexión informada sobre los factores de riesgo y factores protectores en la población de hombres, integrar una perspectiva crítica de los roles de género, la masculinidad hegemónica y el suicidio, y presentar propuestas a nivel de salud pública dirigidas a la prevención del suicidio en la población de hombres. Y lo primero que me gustaría hacer es resumir lo que hacemos en la Comisión para la Prevención del Suicidio. Somos una oficina adscrita al Departamento de Salud de Puerto Rico. Esta oficina se creó a partir de la Ley 227 del año 99. Esta ley se llama Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención de Suicidio, y esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que hacemos desde el Departamento de Salud. Diseñamos estrategias para la prevención del suicidio desde un enfoque de salud pública. Desarrollamos y publicamos informes estadísticos sobre suicidio en Puerto Rico y supervisamos y ofrecemos asistencia técnica para la implementación del protocolo para la prevención del suicidio en Puerto Rico. Vamos a comenzar definiendo lo que es el suicidio. El suicidio es definido por los CDC como todo acto destructivo, autoinfligido, con la intención de morir. Si bien pensamos que el suicidio es un acto, realmente se trata de un proceso complejo que aumenta en intensidad hasta concluir con la muerte de un ser humano. Y a ese proceso complejo le llamamos comportamiento suicida. El comportamiento suicida típicamente comienza con pensamientos sobre la muerte, pero más allá de sobre la muerte, porque muchos de nosotros a través del curso de vida podemos pensar en la muerte, es sobre desesperanza, sobre la muerte como la única alternativa para solucionar o ponerle fin a los problemas que tenemos o la angustia que sentimos. Típicamente cuando las personas no reciben el apoyo que necesitan, esas ideas se intensifican y pueden traducirse a amenazas de suicidio. Una amenaza de suicidio es la verbalización que hace una persona de las ideas suicidas que tiene o de los planes que tiene de quitarse la vida. Lamentablemente a veces esas amenazas no se toman en serio, se minimizan y en ocasiones, y peor aún, se pueden retar. Y las amenazas de suicidio, cuando no se atienden con seriedad, se pueden traducir en un intento de suicidio. Y un intento de suicidio ya es la acción intencional que lleva a cabo una persona para quitarse la vida.
Luego de un intento de suicidio, si la persona muere, eso es catalogado como un suicidio consumado. Así que más allá de pensar en el suicidio como un acto, les propongo la idea, ¿verdad?, de que el suicidio realmente se trata de un proceso complejo que aumenta en intensidad y hay muchos momentos en los que podemos identificar señales de peligro y actuar para prevenir que esa persona intensifique su comportamiento suicida y obviamente salvar la vida a esa persona. Vamos a presentarles algunos aspectos epidemiológicos del suicidio, comenzando, ¿verdad?, con un resumen de los datos que tenemos disponibles en Puerto Rico desde el año 2000 hasta junio del 2024. Durante este periodo, más de 7.000 personas han muerto por suicidio en Puerto Rico. Tenemos un promedio anual de suicidios de 281 muertes por suicidio todos los años, una tasa cruda de 8.0 muertes por cada 100.000 habitantes y una tasa ajustada por edad de 7.8 muertes por cada 100.000 habitantes. Aquí les estoy presentando los suicidios, por lo menos la cantidad de suicidios reportados a través de los años 2000 a 2023. Importante mencionar que el año con la mayor cantidad de suicidios reportados en Puerto Rico han sido los años 2009 y 2010. Y la cifra más baja que se ha reportado hasta el momento en Puerto Rico fue en el año 2022, con 195 muertes por suicidio. Estamos hablando aquí de la cantidad, no estamos presentando las tasas. Aquí les presento el riesgo de morir por suicidio representado por las tasas ajustadas por edad y sexo en Puerto Rico para el periodo del 2000 al 2023. Es consistente, es histórico que los hombres están en mayor riesgo de morir por suicidio, significativamente más que las mujeres. Pero es importante también observar que vemos una tendencia a la disminución en la población general de hombres a través de los años en Puerto Rico, pero no así en las mujeres. Observen que en los últimos años se identifica un leve aumento en las tasas de suicidio en mujeres. Así que eso les llama la atención también para que no olvidemos que cuando hablamos de la prevención del suicidio tenemos que recordar, obviamente, las poblaciones que están desproporcionalmente afectadas, pero también son seres humanos que pierden la vida y que en muchos de estos casos se puede prevenir. Observamos aquí los suicidios por grupo de edad y sexo en Puerto Rico del 2020 hasta junio del 2024. Observemos que en todos los grupos de edad el mayor número de suicidios se refleja en los hombres. Y aquí de nuevo les estamos compartiendo la cantidad de muertes por suicidio, pero lo dividimos por grupo de edad y por sexo. Así que las columnas en color azul son los hombres y las columnas en color gris son mujeres. Y hablando sobre la asfixia, ese es el método más utilizado en todas las muertes por suicidio en Puerto Rico, tanto en hombres como en mujeres, y esto es una de las diferencias más significativas que existen del fenómeno del suicidio en Puerto Rico versus en Estados Unidos. En Estados Unidos el método más utilizado son las armas de fuego, pero en Puerto Rico no es así. En Puerto Rico el método más utilizado es la asfixia por suspensión o ahorcamiento. En los hombres es seguido por las armas de fuego y el tercer método más utilizado en los hombres es la intoxicación. Y en este mapa les presentamos las tasas de suicidio ajustadas por edad, municipio y año para ambos sexos en Puerto Rico durante el periodo del 2016 al 2023. Aquí es importante mencionarles que esta estandarización de las tasas de suicidio se hizo recientemente, así que estos son los datos más actualizados que tenemos sobre el riesgo de morir en Puerto Rico por suicidio por municipio. El riesgo de morir es más alto en el centro montañoso de la Isla Grande de Puerto Rico y también en las islas municipios. Culebra ahora mismo es el municipio con las tasas más altas de suicidio en Puerto Rico, así que esto les estoy presentando, ¿verdad?, las tasas ajustadas por edad y sexo por municipio, y les quiero entonces ahora mostrar las tasas ajustadas para hombres en Puerto Rico. Observen que es muy similar a las que les presenté anteriormente, que eran para la población general. Los municipios con las tasas más altas en Puerto Rico son Culebra y Bonito, Barranquita, Naranjito, Vieques, Corozal, Orocovis, Maunabo y Aguadilla.
Es importante que recordemos que en todos los municipios en Puerto Rico se han reportado suicidios, pero les llamamos la atención en esos municipios con las tasas más altas para identificar de qué manera podemos aunar esfuerzos para implementar estrategias de prevención en aquellos municipios con mayor incidencia de suicidios en nuestro archipiélago. Y por último, les comparto el riesgo de suicidio es mayor entre hombres para todas las regiones de salud en Puerto Rico. Esto es solamente las tasas de suicidio ajustadas por edad, pero región de salud en Puerto Rico, según lo establece el Departamento de Salud de Puerto Rico. Si ustedes desean solicitar datos o hacer consultas epidemiológicas sobre suicidio en Puerto Rico, les exhortamos a que se comuniquen a la Comisión para la Prevención del Suicidio, al correo electrónico que ven en pantalla, vigilanciasuicidio@salud.pr.gov, vigilanciasuicidio@salud.pr.gov. Tenemos ahora mismo un componente de vigilancia compuesto por 2 epidemiólogas y un demógrafo que trabajan todos los días para poder comunicar apropiadamente las tasas de suicidio en Puerto Rico e informar nuestros esfuerzos de prevención sobre esos datos. Y ahora moviéndonos sobre los factores de riesgo en la mortalidad por suicidio en hombres, se han identificado múltiples factores de riesgo. Sabemos que el suicidio no tiene que ver con una sola razón o una causa, y aquí les presento los factores de riesgo conocidos tanto para hombres, pero también se asocian en las muertes por suicidio en mujeres. Diagnósticos de salud mental, uso problemático de alcohol y drogas, acceso a medios letales, enfermedades crónicas, desempleo, precariedad económica o crisis financiera, violencia en la relación de pareja y expectativas culturales sobre la masculinidad. Estos son los principales factores de riesgo en las muertes por suicidio en hombres. Aunque existe bastante literatura sobre los factores de riesgo, todavía es fundamental, especialmente en Puerto Rico, estudiar a profundidad los factores protectores en la prevención del suicidio, específicamente en hombres. Más allá de lo que nos pone en riesgo, ¿qué nos protege? ¿Qué reduce el riesgo de suicidio en la población de hombres? Algunos de los factores protectores que ha identificado la literatura son habilidades de afrontamiento y resolución de conflictos, creencias culturales y religiosas que desalienten el suicidio, mayor conexión con amistades, familiares y vecinos o vecinas, apoyo y relaciones positivas con los proveedores de salud, tanto física como mental, acceso y disponibilidad de servicios de salud física y mental, y por último, limitar el acceso a medios letales. Ahora les quiero compartir información más detallada sobre los datos que existen en Puerto Rico, sobre las circunstancias en las muertes por suicidio en Puerto Rico, y los datos que les voy a compartir ahora son parte del sistema de notificación de muertes violentas en Puerto Rico. El sistema de notificación de muertes violentas en Puerto Rico es un sistema de vigilancia epidemiológica de muertes violentas. Ellos armonizan datos de 3 fuentes principales: del registro demográfico, del Instituto de Ciencias Forenses y de la Policía de Puerto Rico. El dato más contundente que hemos observado a través de todos los informes del sistema de notificación de muertes violentas es el nivel de escolaridad. En el año 2020, el 63% de las personas que murieron por suicidio no tuvieron una educación mayor a la escuela superior. Esto significa que el tener acceso a estudios graduados, ¿verdad? O estudios universitarios, incluyo los estudios ocupacionales, son un factor protector. El poder ir a la universidad no solamente te amplía las posibilidades económicas y laborales, también te amplía la perspectiva de mundo, y por eso es fundamental que protejamos, ¿verdad?, la calidad de los estudios universitarios, y que también reduzcamos el riesgo de que los varones y las féminas abandonen la escuela, ¿verdad? Que podamos tener personas educadas con acceso a estudios universitarios. Algunas de las circunstancias de muertes por suicidio documentadas, estas son circunstancias generales. Casi el 23% tenía historial de intentos de suicidio. También casi el 23% tenía historial de pensamientos o planes de suicidio. El 13% reveló a otra persona sus pensamientos o planes de suicidio 30 días antes a su muerte. 15% tenía problemas de salud que aparentan haber contribuido a la muerte. El 14% dejó una nota de suicidio.
el 1% tenía problemas financieros que aparentan haber contribuido a la muerte. Entiendo que eso debe ser un 10%, no un 1%. Eso fue un error. Es el 10% tenía problemas financieros que aparentan haber contribuido a la muerte y el 4.3% la muerte de un miembro de la familia o de alguna amistad aparenta haber contribuido a la muerte. Así un 5% tenía problemas de trabajo que aparentan haber contribuido a la muerte. Todos estos datos se recopilan a partir de las entrevistas que se le hacen a los familiares y a las personas que identifican como familiares de personas que han muerto por suicidio. Aquí les presento algunas circunstancias de salud mental documentadas. 46.7% de las personas que han muerto por suicidio en el 2020 fueron percibidas como deprimidas. Y esto es importante porque aquí estamos hablando de la percepción, no estamos hablando necesariamente de un diagnóstico formal de depresión, pero la mayoría, casi el 50% de las personas que mueren por suicidio son identificadas como posiblemente deprimidas por sus familiares. Casi el 50% se le había identificado algún problema actual de salud mental, el 32% tenía historial de tratamiento por un problema de salud mental o uso problemático de sustancias, el 23% estaba en tratamiento por un problema de salud mental o uso problemático de sustancias, el casi 12% tenía un uso problemático de alcohol, el 12% la víctima tenía algún problema relacionado a sustancias no vinculados al alcohol. Y estos son datos que se recopilan de nuevo a través de las entrevistas que se le hacen a los familiares. Aquí les quiero compartir los diagnósticos de salud mental más documentados en las muertes por suicidio en Puerto Rico. Casi el 50% de las personas que murieron por suicidio tenían un diagnóstico de salud mental. Esos diagnósticos son distimia, que son trastornos depresivos crónicos, seguido por ansiedad, esquizofrenia y trastorno bipolar. Así que cuando hablamos de la salud mental como un factor de riesgo, es importante recordar que en Puerto Rico tenemos datos que sustentan esa realidad, ¿verdad? Por eso es tan importante no solamente identificar posiblemente personas que presenten criterios diagnósticos de algún trastorno de depresión, sino poder ayudarles a coordinar servicios de salud profesional a nivel de salud mental. Moviéndonos en temas relacionados a la masculinidad hegemónica, los roles de género y el suicidio, primero les quiero compartir algunas definiciones. Cuando hablamos de sexo, nos referimos a la diferencia biológica y fisiológica entre hombres y mujeres. Aquí estamos hablando explícitamente del sexo biológico asignado al nacer. Ahora bien, cuando hablamos de género, el género se refiere a las características que se construyen socialmente. Y esas características pueden ser normas, comportamientos, roles asociados con ser mujer, con ser hombre, con ser niña o niño, y la distribución del poder entre esas relaciones entre hombres y mujeres, niñas y niños. Como construcción social, el género varía de una sociedad a otra y puede cambiar con el tiempo. Cuando hablamos de masculinidad hegemónica, la masculinidad hegemónica es el modelo de masculinidad imperante en la sociedad patriarcal. La masculinidad hegemónica es definida en sus valores opresivos y dominantes, sus componentes misóginos y homofóbicos de naturaleza violenta y dañina que no solo afecta a las mujeres, sino también a los mismos hombres. Y por eso es importante cuando hablamos de la masculinidad y nos referimos a aquellos patrones o conductas que le hacen daño tanto a hombres como a mujeres, nos referimos a la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica identifica a los hombres con la actividad, el control y el poder. Y estas creencias, actitudes, estereotipos están constantemente siendo reforzados por canciones, películas, libros y hasta el propio entorno familiar y comunitario. Cuando hablamos de la masculinidad hegemónica, típicamente hay un modelo de hombre que se promueve a través de la masculinidad hegemónica. Y estas son algunas de las características de ese modelo de hombre. Joven, adulto, heterosexual, blanco, fuerte, con éxito económico, con éxito social, con éxito profesional y éxito sexual.
Es importante cuando hablamos de los roles de género, ¿verdad? Recordar que son constructos sociales y esto que les estoy presentando aquí son típicamente los roles de género que se establecen en una cultura donde el género es considerado de manera binaria, ¿verdad? Por eso les estoy presentando sencillamente hombres y mujeres. Típicamente, desde la masculinidad hegemónica, los hombres se asumen en un lugar o en un espacio público y las mujeres desde un espacio privado. Los hombres son de la calle y las mujeres son de la casa, ¿verdad? Así que típicamente desde la masculinidad hegemónica, la mujer se asume como la encargada del espacio doméstico. El hombre se asume como activo y por eso vemos en ocasiones comportamientos agresivos, violentos, y la mujer se asume pasiva, dócil, sumisa, ¿verdad? Esa es la expectativa. El hombre se asume como una persona racional, mientras las mujeres se asumen como personas emocionales, ¿verdad? Racional nos referimos a estoicidad, fortaleza emocional, mientras que las mujeres, y quizás ustedes han escuchado la frase, a llorar para maternidad, ¿verdad? Y eso definitivamente está vinculado con la idea de que las mujeres son emocionales, incluso hasta en un momento de parto. Los hombres son proveedores de los bienes materiales de la familia, mientras que las mujeres se asocian con ser las cuidadoras por naturaleza, las madres no solamente cuidadoras de sus hijos e hijas, pero también de los adultos mayores. Los hombres se asumen fuertes, tanto física como emocionalmente, y las mujeres se asumen frágiles, física y emocionalmente también. Los hombres se asumen independientes, mientras que las mujeres se asumen dependientes. Cuando hablamos de independientes, aquí lamentablemente también se observa que entre los hombres se promueve el silencio y se promueve que ellos se resuelvan por sí mismos sus problemas. Mientras que cuando se asume mayor dependencia del lado de las mujeres, hay mayor verbalización de los problemas y por tanto se acepta que pidan ayuda más que los hombres. Y cuando hablamos del suicidio, aquí les presentamos las dos caras de la masculinidad hegemónica. Ciertamente la masculinidad hegemónica tiene algunas ventajas o privilegios que pueden ser, ¿verdad? Que a los hombres se les admira por su estoicidad, está todo orientado hacia lo exterior, significando lo que tengo más que lo que soy, por la racionalidad, la competitividad, la dominación de los espacios. Pero también existen unas desventajas. Esas desventajas o vacíos están representados por la poca conciencia de sus necesidades emocionales, la dificultad para mirar hacia el interior y valorar lo que soy más sobre lo que tengo, pobre manejo de habilidades emocionales y dificultad para acompañarse a sí mismo en momentos de dificultad sin tapar o reprimir emociones y buscar ayuda. Y quizás la desventaja mayor en hombres que asumen estos roles desde la masculinidad hegemónica es la sensación de desolación y desamparo que se puede sentir cuando uno está totalmente enajenado de sus necesidades emocionales. Y pienso que es importante retomar esas dos palabras, ¿verdad? Desolación y desamparo, que muchas veces son dos palabras que pudiesen recoger la angustia masculina y femenina también que está detrás de la decisión de quitarse la vida, la desolación y el desamparo. Y hablando de la desolación y el desamparo, ¿verdad? Hay que pensar lo que provocan estos roles de género basados en la masculinidad hegemónica, en el silencio de los hombres y la violencia. Cuando un hombre siente vulnerabilidad por no poder cumplir con su rol como hombre, ya sea por falta de trabajo o desempleo, falta de estrategias de afrontamiento, no poder proveer los recursos económicos a su familia, sentirse inferior a otros hombres, enfrentarse a una menor funcionalidad e independencia por padecer de enfermedades crónicas o sentir su masculinidad amenazada, típicamente se retrae, se silencia, se relaciona con el alcohol, se relaciona con las drogas o se relaciona con la violencia. Y la forma en que nosotras resumimos, ¿verdad? Ese silencio y el peligro que hay detrás de ese silencio, ¿verdad? Es que a falta de palabra aparece la acción de actuar de manera violenta, ya sea contra otras personas, pero también de manera violenta contra sí mismo. Por eso es tan importante que cuando pensemos
en el sufrimiento de un hombre, ¿verdad? Nos preguntemos qué está diciendo ese silencio o qué está diciendo esa relación con el alcohol, con las drogas o con la violencia. Y antes de pasar a las propuestas de salud pública, les leo esta frase que me parece importante para cerrar este tema, que las construcciones de las masculinidades juegan claramente un papel en las tasas altas de suicidio, a menos que abordemos las múltiples dimensiones de la masculinidad que afectan la salud dentro de diferentes contextos culturales y sociales de relaciones interpersonales. En evolución y equidad de género estaremos limitados en nuestra capacidad de enfrentar este problema. Y cuando abordamos el problema del suicidio desde una perspectiva de género, estamos aportando una dimensión más, una dimensión adicional a un tema tan complejo como lo es el suicidio. Y desde esta perspectiva, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué propuestas existen desde la salud pública para prevenir el suicidio entre los hombres? Y quiero primero recordar, ¿verdad?, qué es la salud pública. Y Winslow lo define como el arte y la ciencia de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de los esfuerzos organizados de la sociedad. Y qué cosas podemos hacer pensando en la salud pública. Y aquí típicamente hablamos del suicidio y lo que pensamos es en el tratamiento individual de trastornos de salud mental. Y eso es lo que aparece aquí a la izquierda de esas cosas que podemos hacer desde la salud mental. Identificar riesgos a nivel individual, evaluar peligrosidad, hacer un plan terapéutico y ofrecer ese tratamiento efectivo y de calidad. Y esto es el acercamiento individual al problema del suicidio, pero desde la salud pública podemos identificar riesgos a nivel poblacional, evaluar efectividad de los esfuerzos que llevamos a cabo, implantar políticas públicas basadas en la colaboración multisectorial, así como fortalecer, facilitar y promover factores protectores. Esta diapositiva es una diapositiva que nos ayuda a comunicar la forma en que la prevención del suicidio se trabaja desde la Comisión para la Prevención del Suicidio, desde la salud pública. Todo lo que hacemos y todo lo que se debería hacer debería estar fundamentado en los datos que se recopilan. Por eso los datos que les presenté hace unos minutos son verdaderamente los datos que informan nuestros esfuerzos. Nos permiten ser más precisos, más detallados en las intervenciones que llevamos a cabo en Puerto Rico. Nuestro acercamiento es a nivel poblacional, no es clínico, no es individual. Fomentamos una perspectiva multidisciplinaria. Desde la Comisión para la Prevención del Suicidio existen profesionales de la psicología, de la demografía, de la salud pública, de la epidemiología, y desde todas esas perspectivas se implementan estrategias de prevención. Y cuando hablamos de prevención primaria, hacemos énfasis en aquellos esfuerzos que podemos llevar a cabo para prevenir que situaciones de desolación y desesperanza ocurran, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para prevenir que una persona llegue a esa situación de total desesperación y desesperanza? A través de la educación, fortaleciendo la seguridad social y económica de las familias y de las comunidades, fomentando que desde pequeños se hable sobre las emociones, se hable sobre la salud mental y también conectemos la importancia de prevenir enfermedades crónicas, porque sabemos que el padecer enfermedades crónicas pone en mayor riesgo a las personas de presentar problemas de salud mental o situaciones emocionales. Y una de las políticas públicas más importantes que se han establecido en Puerto Rico fue a través de la Ley 76 del 2010, que es el requisito de establecer un protocolo para la prevención del suicidio en toda agencia gubernamental, en toda escuela pública y privada y en cualquier organización que reciba fondos del gobierno de Puerto Rico, tiene que por ley tener un protocolo para la prevención del suicidio. Este protocolo contempla los pasos a seguir ante distintas situaciones de riesgo de suicidio. En la comisión ofrecemos talleres sobre cómo establecer este protocolo y más allá de cómo establecerlo, cómo implementarlo, cómo hacer actividades de prevención primaria y sobre todas las cosas ofrecemos actividades educativas consistentemente. En pantalla les presento el calendario de actividades que tenemos
para agosto a diciembre. Estamos ofreciendo talleres todas las semanas, así que aquí les presento 3, pero tenemos como 7 talleres que ofrecemos recurrentemente de manera virtual y gratuita. Uno de esos talleres es el taller que estamos ofreciendo en la mañana de hoy, Prevención de Suicidio en Hombres, un asunto de humanidad. También ofrecemos el taller Respuesta Rápida ante situaciones de comportamiento suicida. Ese taller es compulsorio para todas las personas que participan del protocolo para la prevención del suicidio. Así que ese taller se ofrece desde la Oficina de Ética Gubernamental y desde la Comisión para la Prevención del Suicidio. Lo ofrecemos de manera virtual y lo ofrecemos también de manera presencial. Y otro de los ejemplos que les traigo hoy es una charla que hemos desarrollado titulada Estrategias de autocuidado para prevenir y atender la fatiga emocional. Les exhorto a que cuando reciban copia de esta presentación, le opriman el enlace que aparece en esta diapositiva para que puedan descargar esas hojas promocionales y observarán que pueden inscribirse según la fecha y el horario de su conveniencia. También tenemos un taller que queremos que ustedes nos ayuden a coordinar, que es un taller dirigido a profesionales de la salud, educadores en salud, personas que trabajan en escenarios clínicos o de salud, que se titula Cerrando la brecha entre la salud física, la salud mental y el suicidio. Ese taller es totalmente gratuito, está aprobado para créditos de educación continua y lo que buscamos es, como dice el título, cerrar la brecha o a empezar a hacer las conexiones entre cómo lo que afecta el cuerpo afecta la mente y viceversa y cómo se asocia esas condiciones crónicas y de salud mental con el suicidio. Así que usted, si trabaja en una clínica de salud primaria o en un escenario de salud, por favor nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla, me pueden escribir a mí directamente también y ayudarnos a coordinar esa actividad. Nuestros recursos pueden ir a su escenario de salud y ofrecer este taller de manera gratuita. Tiene una duración total de 2 horas. Otra forma fundamental para implementar la competencia cultural en la prevención del suicidio en hombres es intervenir antes en la vida de los hombres, en la escuela, en la casa y en las comunidades. Es importante que no solamente las familias asuman la responsabilidad de romper con los estigmas y con los patrones machistas que se perpetúan en nuestra sociedad, sino que también desde las escuelas, desde las iglesias y la comunidad se asuma también esa responsabilidad de educar mientras más temprano mejor a nuestros niños y niñas. Afirmar que la búsqueda de ayuda demuestra que un hombre es valiente, competente, independiente y en control y por tanto masculino. Desarrollar o adaptar psicoterapias específicamente para hombres. Promover el autocuidado como parte de la responsabilidad de los hombres como cuidadores de su familia. Definir los problemas de los hombres en términos de causas externas en lugar de debilidades internas. Brindar información a los hombres utilizando lugares y modalidades que atraigan a los hombres. Y atender los factores de riesgo a nivel socioeconómico que inciden en el riesgo de suicidio. Aquí les estoy compartiendo también algunos recursos en línea que existen y están disponibles para todas las personas. Todos estos recuadros, y quiero mencionar eso, ¿verdad? Que cuando ustedes reciban copia de la presentación, cada uno de estos recuadros son enlaces. Así que aquí hay un enlace que les lleva al portal de la línea Paz de AMSCA, donde hay profesionales disponibles para ofrecer ayuda a través de llamada telefónica, pero también a través de chat. Así que si usted quiere chatear con un profesional de la línea Paz para referir alguna situación de riesgo o buscar ayuda, puede acceder a este enlace. La Comisión para la Prevención del Suicidio tiene 2 cursos en línea a través del portal del Fideicomiso de Salud Pública, que son Prevención de Suicidio en Situaciones de Desastre y el rol de los medios de comunicación en la prevención del suicidio. Si usted quiere conocer más sobre la prevención del suicidio, les exhorto a que tomen estos cursos en línea, que también son gratuitos y tienen aprobación para créditos de educación continua. En la comisión también hemos desarrollado 2 videos educativos que están en YouTube disponibles, uno dirigido a jóvenes, otro dirigido a adultos. También les exhorto a que conozcan de la organización Man Therapy, que ha establecido estrategias educativas y de prevención específicamente dirigidas
a hombres estadounidenses. Recientemente crearon un portal electrónico en español, así que pueden acceder a ese portal aquí. También el esfuerzo de Zero Suicide es un esfuerzo de capacitar a profesionales en escenarios hospitalarios y clínicos para que puedan identificar situaciones de riesgo, entre otros esfuerzos que aparecen en pantalla. Así que les exhorto a que visiten estos recursos en línea si quieren conocer más sobre la prevención del suicidio en distintos escenarios y hacia distintas poblaciones. Y para cerrar, y con esto resumo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a alguien en riesgo de suicidio? Ya ustedes saben que en la comisión ofrecemos talleres para abordar con detenimiento y profundidad esto que les voy a presentar ahora, pero no quería irme sin ofrecer esta información. Cuando nosotras identificamos a alguien en riesgo de suicidio, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que no tenemos que esperar a que la persona amenace con quitarse la vida. Podemos identificar señales de peligro a través de las verbalizaciones que hacen las personas. Muchas personas dicen: no aguanto más vivir así, me quiero morir, no tolero más esta situación, ¿verdad? Estar bien atento a ese tipo de verbalización y también al comportamiento de las personas. Cuando observamos cambios en comportamiento, personas que dejan de comer o dejan de dormir o abandonan su tratamiento, ¿verdad? Esas señales son importantes asumirlas y así poder hacer un acercamiento empático, solidario y respetuoso. Hablar con esa persona y comunicarle cuáles fueron esas cosas que usted ha identificado que le preocupan. Dígasela claramente: te noto distinto, escuché decirte este comentario o leí esta publicación que hiciste en las redes sociales y estoy preocupada por ti. Permitir que esa persona comparta su dolor y su sufrimiento, y siempre es fundamental escuchar con respeto. A veces pensamos que lo más importante es aconsejar, y no es aconsejar, es escuchar. Escuchar y abrir un espacio para ese dolor o ese sufrimiento que siente esa persona. Mientras escuchamos con detenimiento, es fundamental que si escuchamos comentarios vinculados a la desolación, a la desesperanza, que preguntemos directamente sobre ideas suicidas. ¿Estás pensando quitarte la vida o has pensado en suicidarte? Es fundamental hacer esa pregunta de manera directa. No tenemos que tenerle miedo a la pregunta ni tampoco a la respuesta. Lo importante es estar listo para escuchar con honestidad y con respeto, y también estar listo para coordinar esos servicios de ayuda. Si la persona nos dice que sí está pensando quitarse la vida, es importante que exploremos esas ideas suicidas, especialmente para saber si más allá de pensarlo, la persona lo está planificando o si tiene acceso a medios letales. Es sumamente importante que tratemos de limitar acceso a medios letales en situaciones de riesgo de suicidio. Y más allá de explorar esa severidad de las ideas suicidas, hay que explorar factores protectores que promueven que la persona mantenga la vida, ¿verdad? Mantenga la seguridad. Los hijos, las hijas, los nietos, la fe, las creencias religiosas, las creencias culturales, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores protectores que tiene esta persona? Y así identificar las redes de apoyo. Tiene vecinos o vecinas que le ayudan, que le apoyan, tiene familiares, tiene amistades, tiene familia. Tratar de identificar esa red de apoyo. Y cuando hablamos de establecer un plan de ayuda, es cómo yo conecto a esta persona en riesgo de suicidio con un profesional de la salud mental. Hay distintas vías, hay distintos mecanismos, pero siempre promovemos que se utilice la línea Paz de AMSCA llamando al 988. El número de la línea Paz, que existe hace 20 años, todavía funciona, que es el 1-800-981-0023. Pero desde el año pasado, ahora también podemos acceder a los servicios de la línea Paz de manera gratuita y confidencial llamando al 988. Y aquí les vuelvo y les comparto la información de la línea Paz, y queremos enfatizar, ¿verdad?, que buscar ayuda es un acto de valentía y responsabilidad. Si usted conoce a alguien que pudiese estar en riesgo de suicidio, o si usted necesita mayor orientación sobre cómo yo me acerco a esa persona, cómo la ayudo, no dude en llamar a la línea Paz de AMSCA a través del 988, y para personas con problemas del habla o lenguaje o personas sordas pueden llamar al 1-888-672-7622. Y aquí
No quería dejar esto en mis notas y quería ponerlo en una diapositiva, así que si me permiten, esto es una recapitulación de lo que acabamos de discutir. Lo que queremos hacer con esta actividad es recordar la humanidad que nos habita. Cuando hablamos de las masculinidades, no tiene que ver con una condición biológica, sino con un conjunto de significados construidos socialmente sobre lo que significa ser hombre en un determinado tiempo y en un determinado contexto. Dentro del silencio de los hombres existen realidades internas y externas que merecen tener un lugar en una sociedad justa, equitativa y solidaria. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos preguntarnos qué espacios hemos construido para que hombres se encuentren y compartan sus miedos, compartan sus contradicciones, sus deseos, las violencias que practican y que sufren y sus lugares de no saber. ¿Qué sienten y qué pueden decir de eso que sienten? Así que retomando el título de esta actividad, ¿verdad? La prevención del suicidio en hombres es simplemente un recordatorio de que somos todos y todas seres humanos y que si identificamos una situación de vulnerabilidad, de desesperanza y de desolación, que abramos espacios para escuchar ese sufrimiento y para dirigir en mecanismos apropiados la atención a ese dolor y ese sufrimiento. Así que si tienen dudas, si tienen preguntas, podemos abrir el espacio ahora. Les comparto mi información contacto, se pueden dirigir a mi persona a través de correo electrónico mariacos@salud.pr.gov. Y si usted interesa solicitar material educativo o talleres de la Comisión para la Prevención del Suicidio, por favor escríbanos a prevencionsuicidio@salud.pr.gov. Les doy las gracias por escucharme y por haber participado de esta actividad y podemos entonces escuchar las preguntas. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y la doctora Costa acaba de contestar varias preguntas sobre dónde buscar charlas con ustedes, así que ya le dio la información. Recuerden que esta presentación se les va a estar compartiendo al final para que todos ustedes las tengan y puedan accesar a los enlaces que la doctora les provisto en el día de hoy. La primera pregunta que tengo es de Frances Marrero y es si hay alguna estadística de las personas que se han suicidado si estaban en tratamiento. Sí, los datos que recopila el sistema de notificación de muertes violentas, una de las variables que recopila es si la persona estaba en tratamiento por problemas de salud mental. Si van un poquito más atrás en la presentación, cuando hablamos de las circunstancias en las muertes por suicidio en Puerto Rico, ahí se incluye esa variable y esa estadística sobre las circunstancias documentadas de salud mental. Sí, se incluye esa variable y si quieres más información también me puedes escribir y te comparto los informes publicados del sistema de notificación de muertes violentas. Perfecto, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta y es de Sigrid Vázquez y es saludos, excelente tema e información. Me gustaría saber si utilizan herramientas como la autopsia psicológica clínica para conocer más sobre el perfil psicológico individual de las personas que cometen suicidio. Gracias. Eso es excelente pregunta y aprovecho esa pregunta para mencionar que recientemente se aprobó un proyecto de ley para crear un protocolo de investigación psicológica, precisamente vinculado a el que la Comisión para la Prevención del Suicidio pueda tener los recursos para llevar a cabo autopsias psicológicas. Así que eso no es una práctica que ahora mismo se implementa en Puerto Rico, pero sí hay un proyecto aprobado tanto por la Cámara y el Senado, estaba en espera de ser firmado por el gobernador de Puerto Rico. Nosotras en la comisión apoyamos el que ese proyecto se firmara, así que estamos en espera de conocer si en efecto el gobernador llegó a firmar ese proyecto. Si ese proyecto se convierte en ley, habilitaría el que la Comisión para la Prevención del Suicidio pueda sistemáticamente llevar a cabo ese proceso de autopsia psicológica o de, como lo menciona en el proyecto de ley, protocolos de investigación psicológica. Pero sí, en Estados Unidos se hacen múltiples autopsias psicológicas. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más.
Esta es de Lisbeth Roman, que si existe alguna data recopilando del suicidio de personas con discapacidad intelectual y deficiencias del desarrollo. Está silenciada. Estaba en mute. Lo que dije es que eso es una pregunta que no sé la contestación porque sé que el sistema de notificación de muertes violentas recopila más de 500 variables en la muerte por suicidio, pero no sé si la persona tenía problemas. ¿Me puedes volver a mencionar la variable para explorar con ellos si en efecto es una variable que recopilan? Y discapacidad intelectual y Capacidad intelectual. deficiencias del desarrollo. Lo estoy anotando porque no sé si eso es una variable que se recopila dentro del sistema de vigilancia de notificación de muertes violentas, pero lo voy a explorar. Si la persona que hace la pregunta me puede escribir para yo también compartirle esa información. Perfecto. Tengo otra pregunta que es de Isaac Coto. ¿Tiene información específicamente sobre suicidio relacionado directa o indirectamente en asunto de pleito legal? Sí, entiendo que eso es una variable que sí se recopila dentro del sistema de notificación de muertes violentas. Así que también eso es una información que si la persona que hace la pregunta me escribe, yo puedo apoyar a que le puedan ofrecer esos datos desde el sistema de notificación de muertes violentas. Menciona el sistema de notificación de muertes violentas porque dentro del Instituto de Estadísticas desde el año 2016 existe un sistema de vigilancia de muertes violentas y en efecto muchas de esas variables que son de interés para entender las circunstancias y el contexto en que se dan las muertes por suicidio, gracias a ese sistema de notificación tenemos la posibilidad de obtener esa información. Lo que sí es importante recordar es que esos datos se recopilan a través de las entrevistas de los familiares. Y eso es importante porque en ocasiones si el familiar no comparte esa información o a veces si no se le hace esa pregunta, ese dato no termina siendo recopilado. Pero aún así es importante poder saber si ellos han podido recopilar esas variables en las muertes por suicidio desde el 2017 hasta el presente, que es cuando existe el sistema. Perfecto. Tengo aquí otra pregunta de Juan González sobre saludos, agradecido de este valioso espacio. La pregunta es si existe estadística que evidencien personas diagnosticadas con estrés postraumático que se hayan suicidado. Me consta, ¿verdad?, que sí se recopilan datos sobre trastornos de salud mental que se hayan podido documentar a través de las entrevistas a los familiares. El detalle del trastorno de estrés postraumático pudiésemos explorar si en efecto se han identificado en las muertes por suicidio en Puerto Rico. Así que el compañero que hace la pregunta también si me puede escribir, me comparte esa variable, yo puedo dirigir esa pregunta a los compañeros del Instituto de Estadísticas a ver si han podido identificar muertes por suicidio con ese diagnóstico. Perfecto, tenemos más preguntas, pero entonces voy por la siguiente que va y vamos. Una persona, Noel, preguntó sobre los talleres que se ofrecen en línea con educación continua. Sé que están los enlaces en la presentación, sí que pues podría ir allá cuando se los compartamos. Tengo a Yadira Rodríguez que pregunta si hay información o estadísticas de personas que se hayan suicidado con enfermedades crónicas. Sí, tenemos, más allá de quizás datos específicos recopilados en Puerto Rico en las muertes por suicidio, parte de lo que queremos hacer con el taller que les mencioné que se titula Cerrando la brecha entre la salud física, la salud mental y el suicidio, es presentar literatura científica que asocia las enfermedades crónicas con las muertes por suicidio. Sí sabemos que lamentablemente en Puerto Rico un grupo de alto riesgo de muerte por suicidio son pacientes de diálisis, porque precisamente dentro de los procesos de recopilación de datos hemos podido identificar esos pacientes. Así que no hay duda, que las enfermedades crónicas sí están asociadas no solamente a padecer posteriormente de condiciones de salud mental, sino que también morir por suicidio. Así que la persona que hace la pregunta
me encantaría, ¿verdad? Si me puede escribir para compartirles también la hoja promocional del taller Cerrando la Brecha, porque lo que queremos con esa actividad educativa es precisamente levantar una bandera sobre cómo las enfermedades crónicas están vinculadas o asociadas a padecimientos de salud mental y el suicidio. Así que la contestación es que sí. Tenemos otra pregunta, es de María del Carmen del Valle, que si podría ampliar el concepto de autopsia psicológica y qué incluye. Sí, las autopsias psicológicas incluyen entrevistas a los familiares para examinar las circunstancias sociales, personales y también emocionales y psicológicas que estaban vinculadas en la muerte por suicidio. Así que es como ir a la profundidad del contexto en el que se da esa muerte por suicidio. Obviamente las personas que ya no están no nos pueden ofrecer información sobre las razones que tuvieron de quitarse la vida, pero los familiares, los amigos y amigas, las personas que trabajaron con esa persona, los profesionales de la salud mental o de la salud física que atendieron a esa persona pueden ofrecer información valiosa para entender el contexto en el que se dio esa muerte por suicidio. Así que lo que buscan las autopsias psicológicas es eso, es un estudio profundo sobre el contexto y circunstancias en las que se dio esa muerte por suicidio. Tengo otra pregunta, esta es de Elisa Fonseca, y es, dentro de las estadísticas se incluyen los suicidios luego de cometer actos violentos contra su pareja, o sea, los asesinatos. Sí, las personas que ya cometieron el acto de asesinar a alguien, cuando ellos se suicidan, esas estadísticas están incluidas. No están incluidas en los datos que les compartí. Los datos que les comparto en esta presentación es solamente suicidios, pero la pregunta de la compañera se vincula al fenómeno de homicidio-suicidio. Típicamente en Puerto Rico se manifiesta cuando un hombre, y digo hombre porque en la mayoría de los casos son hombres, le quitan la vida a su pareja, a su expareja o a algún familiar y luego mueren por suicidio. Esa estadística sí se recopila a través del sistema de notificación de muertes violentas, así que sí tenemos datos, gracias al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, de ese tipo de fenómeno. No es un fenómeno que se da en grandes números, pero sí se han reportado, al menos me atrevo a decir como 15 fenómenos de homicidio-suicidio en Puerto Rico en los últimos años. Así que si la persona que hace la pregunta quiere conocer más sobre la estadística vinculada a homicidios-suicidios, que por favor me escriba, que le puedo compartir los informes del sistema de notificación de muertes violentas donde se recopila esa información. Tenemos una pregunta de Joana Arroyo y es, ¿cuán vulnerables están los adolescentes entre las edades de 14 a 18 años de pensar en el suicidio? Eso es una excelente pregunta. El estudio Consulta Juvenil ha evidenciado que la vulnerabilidad de ideas suicidas es sumamente alta entre esa etapa de la adolescencia en Puerto Rico. Así que si quieren más información sobre datos de ideas suicidas e intentos de suicidio entre jóvenes adolescentes, hay un estudio Consulta Juvenil que recopila esa información. Lo que sí también es importante mencionar es que la adolescencia es un periodo crítico en la vida de todos los seres humanos, ¿verdad? Se enfrentan a cambios emocionales, físicos, ahora con tanta manifestación de violencia en las escuelas y en el hogar, la discriminación, es un periodo que puede ser vulnerable. Lo que sí también hemos observado en Puerto Rico y también en Estados Unidos es que las tasas de suicidio aumentan significativamente en la etapa de la adolescencia. En Puerto Rico todavía las estadísticas de suicidios en jóvenes adolescentes no son más altas que en los adultos, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente, sí se reportan y sí hay unas tasas importantes de suicidios entre jóvenes adolescentes. Lo más importante en ese sentido, cuando pensamos en la etapa de la adolescencia, al igual que en la adultez, es preguntarnos qué espacios tienen los jóvenes adolescentes
para comunicar y trabajar sobre los desafíos a los que están siendo enfrentados en la escuela, en la casa, en la comunidad. ¿Qué acceso a servicios de salud tienen los jóvenes adolescentes? Y también qué acceso a servicios de salud mental tienen los jóvenes adolescentes para recibir ese apoyo sin necesariamente tener que ser los padres los que lo llevan a ese servicio. Y llamo la atención sobre la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, que establece que los jóvenes tienen el derecho de recibir servicios de salud mental sin el consentimiento de sus padres desde una edad en específico, ¿verdad? Así que si un joven mayor de 14 años quiere recibir servicios de salud mental, la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, conocida como la Ley 408, le otorga ese derecho a los jóvenes adolescentes de recibir servicios psicológicos sin el consentimiento de sus padres hasta un máximo de 6 sesiones de psicoterapia. Así que si usted conoce a algún joven adolescente, que sepa, ¿verdad?, que ese es su derecho, poder acceder a esos servicios dentro de la escuela y también en las clínicas de salud mental que están dispersas a través de Puerto Rico. Llamo la atención sobre las clínicas universitarias, que muchas de ellas ofrecen servicios totalmente gratuitos. Bueno, por factor tiempo voy a hacer dos preguntas en conjunto, son un poquito opuestas, pero tenemos muchas preguntas por contestar, la mayoría de ellas viéndolas son sobre dónde obtener información y datos. Así que pues nuestra recomendación sería comunicarse con la doctora por vía email para que ella les podría, ¿verdad? Dirigir exactamente dónde estarían esos datos de interés de ustedes, o si tienen Sí. alguna pregunta un poquito más directa a ella, ¿verdad? Un poquito más privada, pues también tengan la oportunidad de podérsela hacer a ella. Una de las preguntas es de María del Carmen. ¿Qué estrategia están trabajando la comisión para aumentar factores protectores de suicidio en hombres y también en adolescentes? La otra pregunta, están un poquito relacionadas, es si tiene alguna recomendación sobre el rol de los medios de comunicación. Que ahí entonces, pues, ambas estarían como verla si esta estrategia de comunicación, como la están trabajando. Sí, pues para contestar la primera pregunta, en el año 2023, el año pasado, nosotras en la comisión fuimos otorgadas 2 subvenciones federales importantes con CDC y SAMHSA que buscan prevenir el suicidio en hombres adultos. Así que tenemos por primera vez en más de 20 años recursos económicos para atender esta problemática específicamente en la población de hombres puertorriqueños. Dentro de esas propuestas estamos estableciendo múltiples estrategias. Una de ellas está vinculada a promover una serie educativa sobre estrategias de afrontamiento y resolución de conflictos dirigidas específicamente a hombres. Otra estrategia es ampliar el alcance de las guías sobre cómo reportar suicidios en los medios de comunicación. Y eso un poco tiene que ver con el asunto de la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre el suicidio. Así que tenemos un documento y tenemos un curso en línea donde hablamos y discutimos qué decir y qué no decir en los medios de comunicación o en los reportes sobre el suicidio para reducir el riesgo en la población. Lo que sí sabemos es que hay miles de personas en Puerto Rico que están pensando en el suicidio. Por eso tenemos que tener tanto cuidado sobre la manera en que abordamos una muerte por suicidio en los medios de comunicación. Lo que nosotras proponemos es que no se invisibilice, que hablemos sobre el suicidio, que reconozcamos que es una realidad y que es un problema de salud pública, pero que lo hagamos de manera responsable, de manera sensible y cuidadosa. Así que cuando se hace un reporte de suicidio, que no se comunique el método utilizado. No hay por qué dar detalles sobre el contexto en el que la persona se quitó la vida. Dar demasiados detalles puede poner en riesgo a personas que están pensando quitarse la vida y aumenta el riesgo de lo que se conoce como suicidio por contagio. Personas que ya están en una situación de vulnerabilidad y reciben una noticia sobre alguien que muere por suicidio, eso se ha estudiado en los casos de suicidios de figuras públicas,
cómo ese suicidio y cómo la manera en que se reporte ese suicidio puede aumentar el riesgo de muerte en poblaciones vulnerables. Así que si quieren más información sobre las guías de cómo reportar suicidios en los medios de comunicación, se pueden dirigir a mi persona. Comparto también en pantalla, no sé si lo están viendo, el correo electrónico Vigilancia Suicidio. A través de ese correo electrónico, ustedes nos pueden decir qué datos son de interés, qué variable quieren saber si se recopila en Puerto Rico. Sabemos que hay muchas variables que se recopilan, hay otras que no, pero por favor escríbanos y les podemos apoyar en sus investigaciones para conocer más y conectarles obviamente con los informes que están publicados, los cursos que estamos ofreciendo y los talleres que tenemos en calendario. Muchas gracias, doctora, por tan brillosa información que ha brindado en la mañana de hoy para todos nuestros participantes. Como la doctora menciona, si tienen preguntas sobre datos o algo en específico de variables, pues les pueden enviar el email a vigilanciasuicidio@salud.pr.gov para tener esa información. Tenemos muchas preguntas todavía por contestar. Luego se le pueden enviar a la doctora para, ¿verdad? Si ustedes quieren, después le podemos enviar las contestaciones o si quieren hacerle las preguntas directo a ella, también lo pueden hacer. Ya rapidito les vamos a estar enseñando nuestros próximos webinars que tenemos pautados para ustedes para el mes de agosto, que ya estamos en agosto. Serían los determinantes sociales en la salud de las personas con enfermedades renales en Puerto Rico, que va a ser presentado por la doctora Itziria González. Y el 26 de septiembre, preparaciones de planes comunitarios ante emergencias, que es nuestra temporada pico de huracanes, con el señor Israel Román Martínez. A todos ustedes, gracias por estar en el día de hoy. Le estaremos enviando por correo electrónico la evaluación de este webinar ofrecido por la doctora Cos. Y si desean registrarse para los demás webinars que tenemos, con el QR code en la parte de abajo pueden escanear y le estaremos enviando la información de esos webinars cuando estaremos haciendo los registros para cada cual. Hasta el momento no tenemos más nada para ustedes. Les agradecemos infinitamente su participación esta mañana con todos nosotros, con la doctora Cos. Gracias por estar con nosotras y darnos esta información valiosa sobre el suicidio en hombres en Puerto Rico con datos actuales. Así que no les dejamos más nada para que tengan un excelente día y gracias por estar con nosotros.